recibir a esta próxima entrevistada de esta jornada de hoy. Tenemos aquí en la mesa de 8M a Silvana Giachero, especialista en acoso escolar, ciberbullying, bullying. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el pasado 7 de noviembre fue el Día Internacional para cuidarnos, para cuidarlos, para estar con ellos. ¿De quiénes? De los adolescentes, de los niños, de esta situación que se genera cada vez más, lamentablemente. Y por eso es momento de recibirla a ella. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y además la primera semana de noviembre, ¿no? También. Bueno, en Uruguay, se votó el año pasado que este año era la primera semana de prevención y de concientización de lucha contra el bullying y ciberbullying y todo tipo de violencia escolar, tomando este día que es el primer jueves de noviembre determinado por la UNESCO, ¿no? ¿En qué lugares específicamente y en qué edades se da más el ciberbullying o el bullying? Y en Uruguay, ¿qué relación tiene con cuántos niños, si hay cifras? Bueno, en Uruguay no tenemos una medición unánime. Se ha medido a lo largo de la historia con muchas herramientas diferentes, entonces no tenemos datos que nos puedan aportar y que podamos comparar en el tiempo. Sí, lo que se sabe es que 2 de cada 3 niños lo están sufriendo en este momento, que solamente 2 de cada 10 lo cuentan, porque al no haber un trabajo social de prevención del bullying, ellos ven lo que les pasa a los otros chicos cuando lo cuentan y bueno, no quieren pasar por esa experiencia donde el chico que denuncia, lo que generalmente pasa es que todos cierran filas y lo terminan acusando a él de ser él el problema, ¿no? Entonces, y en el caso del ciberbullying, por ejemplo, solo 1 de cada 10 lo cuentan porque no quieren que les quiten justamente las redes. Porque ahí ellos controlan qué están diciendo, qué no le están diciendo. Entonces es como ver una película de terror que les hace mal, pero a su vez quieren saber qué es lo que está pasando a través de las redes, ¿no? Sabemos que se ha avanzado en las instituciones, pero hay un dato que sorprende, que es el 70% del bullying ocurre en el aula frente a un maestro o un profesor. Exacto. Choquea, ¿no? Sí, ese dato surge a partir de una investigación de la UEM que se hizo especialmente cuando organizamos el primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying. Estamos hablando del año 2012, es ese dato. ¿2012? 2012. O sea, nosotros tenemos datos y trabajos hechos ya desde esa época y anteriores a esa época, como proyectos de ley en prevención y en sanción del bullying. No se ha avanzado, lamentablemente, sigue siendo un problema invisibilizado, pero nosotros seguimos trabajando. Y una de las cosas justamente de la creación de este método, el método Vero, que largué ahora en la Semana de Prevención del Bullying, es justamente para brindar herramientas a docentes y padres para que puedan identificar rápidamente cuando están frente a una dinámica de bullying. Porque, perdón, pero para que la gente esté escuchando, ¿qué es el método Vero y cómo se accede a él? Ahí está, el método Vero es una plataforma, ponen método Vero y pueden acceder a través de internet y ahí lo que hay es una caja de herramientas para docentes, padres y para víctimas. Incluso tenemos un test de autoaplicación, donde le dan el resultado en el momento, que tiene una doble función. Primero, que los padres y las víctimas puedan identificar si realmente están siendo víctimas de bullying y en qué grado o nivel. Y por otro lado, para ir teniendo datos, ir armando un observatorio en Uruguay de datos de cuántos casos realmente tenemos, ¿no? Porque al no tener una herramienta única, tenemos que seguir evaluando. Entonces, un docente o un padre o una víctima entra, tiene diferentes apartados y ahí va a tener información. Una información que se va a ir actualizando a su vez, por ejemplo, de qué hacer, qué no hacer, qué herramientas aplicar. Para los docentes va a haber, por ejemplo, un lugar, un apartado que estamos armando donde, bueno, cómo trabajar el bullying en prevención desde los centros de estudio según las edades, qué herramientas puedo utilizar en jardinera, en primer año, en sexto año, qué películas, qué actividades, qué tipo de cartelera, qué tipo de dinámicas, cómo involucrar a los padres en esas dinámicas. Lo que pretende el método Vero, que es como adelantarme un paso a lo que se va a venir, es que cuando ya los colegios y los centros de estudio en general tengan esa presión de alguna manera de los padres de decir, bueno, yo quiero llevar a mi hijo a un centro de estudio donde realmente sé que lo van a proteger y lo van a cuidar. Ahora, de estas dinámicas, desde ¿no? la ANEP se está trabajando al respecto, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en el colegio de mi hija se convocó, justamente se inició la semana pasada, lo que se le llaman encuentros de convivencia, o sea, donde participan la institución, los padres, bueno, fundamentalmente los docentes, y se empieza a trabajar, incluso uno espontáneamente ofrecerse en qué área
puede ser participante. Sí, Eso está bueno. Sí, eso está muy interesante. Pero Creo que sale de la ANEP, ¿eh? Sale de la ANEP, Sí. Exactamente, pero hay algo que tiene que ver con esto de que no se aborda directamente el bullying. Sí, la convivencia escolar Bien. está... Bueno, es un paso. Es un paso. Se trabaja en esto de lograr no empatizar con el hostigador, porque ahí es donde está la prevención del bullying, Claro. pero sigue habiendo como un gran temor a hablarlo directamente y abordarlo directamente. Porque si bien la violencia escolar es múltiple y tiene múltiples aristas y facetas, el bullying es muy específico y es muy complejo. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos hemos participado de estas dinámicas, entonces nos interpela a todos. Y digo participado de estas dinámicas porque no solamente en los centros de estudio, en el barrio, en el trabajo, en la familia también, cuando la oveja negra, el linchamiento hacia uno de los integrantes de la familia. Entonces son dinámicas que están tan naturalizadas, tan normalizadas, que por eso no las podemos identificar claramente. ¿Le falta formación al docente? Sí, claro. Le falta formación. Porque Jimena lo decía, ¿no? 70% del bullying ocurre en el aula. Claro, Es gravísimo, es muy en grave, realidad. es Porque muy hay un grave. adulto referente, porque el adulto referente está todo el día con el escolar. O sea, ¿qué le falta al adulto para darse cuenta de una situación en el aula? Me imagino que el docente se da muchas veces Pero hay una cuenta. tendencia a la normalización de la situación, normalización, porque es una broma. Son cosas de niños, es una broma. Es una Eso broma, es es un conflicto. Lo que pasa es que sos muy hipersensible, lo que pasa es que no sabés gestionar los conflictos, lo que pasa es que tenés un problema adaptativo. O sea, siempre el foco es en la víctima. Es en El la método víctima. Vero, el foco es en los cómplices. ¿Qué significa esto? Que justamente lo que busca este método es que todos los colegios cuenten con este procedimiento, que es tener un protocolo, una capacitación para los docentes, talleres para padres, enseñarle a los docentes cómo trabajar en prevención, cómo sancionar en los casos, que eso va a ser individual de cada colegio, e implementar un proceso ¿Pero que eso no sea debería de ser todo parte de el la año. formación docente? Bueno, sí, pero no lo es. Pero a ver, ¿no? Bueno, hace años que yo vengo trabajando en esto, tú más que nadie lo sabés, y en realidad es como remar en dulce de leche, porque primero uno se convierte en una amenaza también, después tratan de negarlo, después de minimizarlo. Muchas veces, si hay un chico que es mi paciente, que habla y que denunciamos el bullying, los propios psicólogos de la institución terminan a veces enojándose con uno, porque bueno, estás acá y no lo ves. No es fácil. No, Y algo me más imagino. grave, Me y imagino. lo hemos hablado varias veces acá y recibido muchísimos mensajes de la audiencia donde se viven este tipo de situaciones, cuando se toma la determinación de, bueno, nadie me escucha, nadie me ayuda, saco a mi hijo de la institución. Claro, es horrible. Ese es el famoso proceso de contaminación que se da también. Y bueno, sí, porque en realidad empieza un chico, dispara esta dinámica por celos y por envidia, generalmente son los dos disparadores más comunes que vemos, ¿tá? Y va a utilizar una vulnerabilidad que este niño tenga, o adolescente, o adulto, porque también pasa en el mundo de los adultos, que la determina el contexto, esa vulnerabilidad. Por ejemplo, en un grupo de niños que juegan al fútbol, el que no juega al fútbol tiene esa vulnerabilidad. O el bajito, o el que tiene lentes, o se busca a veces, lo que sea. pero lo determina el contexto. Esa es la diferencia con discriminación. ¿Entendés? Entonces, una vez que expone esa vulnerabilidad, enseguida va a generar una unión. Genera 2 o 3 se van a unir con él. Y ahí es donde se da el desequilibrio de poder, que eso es lo que termina de definir el bullying. Sí, que sea sistemático también. Y que sea sistemático y repetitivo y sostenido en el tiempo. Pero lo interesante es que si nosotros con esta cultura anti-bullying del método Vero logramos la valentía de la gente, de los chicos que lo están mirando, y en lugar de asociarse con el hostigador, compasivamente se asocian con la víctima, si el chico que hostiga no tiene nadie que se le sume, no va a haber dinámica, no va a haber un proceso de bullying, ¿entendés? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar en esta educación a los docentes, a los padres, a la comunidad y a toda la sociedad en conjunto. Porque vos, por ejemplo, a principios de año en Italia hay lugares donde todos los comercios tienen frases de prevención del bullying, por ejemplo, ¿no? O sea, está toda la comunidad involucrada, apoyando y no mimetizándose con el hostigador, sino tener esa valentía y esa compasión con la víctima y con la familia también. No es fácil esa cornisa o ese fino límite entre exponer que uno está siendo víctima de bullying
y el sentimiento de pertenencia de grupo, ¿no? Claro. Porque el decir algo implica a veces es el bancársela para seguir perteneciendo a ese grupo. No es fácil eso. No solamente es muy interesante lo que tú decís de la pertenencia, pero una de las cosas que más se ven en las dinámicas de bullying es la exclusión. Generalmente los chicos ya están fuera del grupo. El tema está que muchos no se quieren cambiar de colegio y hay el efecto de la contaminación que tú hablabas, no solamente porque me vuelva a pasar en el otro centro de estudios, sino por un tema de injusticia. ¿Por qué tengo que irme de un colegio donde vine toda la vida, generalmente, donde ya conozco cómo funciona y me tengo que ir y adaptarme a otro colegio? Pasa en el mobbing a nivel de trabajo. A nivel de trabajo, Exactamente, exactamente, el mismo sentimiento de injusticia. ¿Tá? Entonces, lo que está pasando en Uruguay es que no estamos haciendo prácticamente nada o muy poco para proteger a las víctimas. No hay una conciencia y sigue habiendo una negación. En todos los centros de estudio del Uruguay hay bullying, en algunos más, en otros menos, pero en todos hay. ¿Está mal que se plantee, por ejemplo, a nivel de grupos de padres la situación? Porque hay instituciones a veces que se oponen a eso, que es un tema que tiene que manejarlo y resolverse en la institución con las partes. Hay padres que a veces, ante esta situación que es delicada, lo exponen sin acusaciones directas en el grupo de padres. Sí. ¿Qué es lo ideal ahí? Lo que pasa Porque hay que, posiciones diferentes, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo diferente tiene que ver con entender la complejidad del tema. Yo no puedo hacer acá un 2 más 2, 4 y dar un lineamiento. Por eso la caja de herramientas del método Vero va a depender de muchas cosas. Entonces, cada caso hay que analizarlo en su complejidad y ver qué ficha voy a mover para no perjudicar más aún a la víctima. ¿Entendés? Porque generalmente también los padres se terminan uniendo y poniendo en contra de la víctima y de los padres, que muchas veces terminan excluidos de ese grupo. ¿Ah? Porque es como el efecto de la manzana podrida. Sacamos la manzana y el problema es él y ya se fue. La mala noticia es que el problema lo tienen adentro. Y que este chico va a ir por otro. ¿Entendés? Entonces, la complejidad hace justamente a que uno tiene que estar muy formado, muy capacitado, tener mucha experiencia para poder identificar y intervenir en esos casos. Hablaste del niño, perdona, alguna cosita corta, hablaste del niño envidia y no me acuerdo qué otra. Los celos. Y los celos. Y es difícil a veces en el contexto de los adultos entender que un niño, que parece que es lo más noble, pueda tener sentimientos de envidia y de celos. ¿Es claro, así? Lo que pasa es que partimos de la falacia o del mito de la nobleza por ser niño. ¿Tá? En realidad, la complejidad del ser humano es desde que uno se nace. Bien. ¿Tá? O sea, no aparece un trastorno narcisista de golpe cuando sos adulto, se va gestando. No aparece una psicopatía de repente cuando sos adulto, también se va gestando en el desarrollo. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que el niño puede ser muy cruel y hacer mucho daño, ¿tá? Y tener mucha habilidad para hacer ese daño y mucha capacidad de manipulación y de encanto hacia los adultos. Es muy común que el adulto te diga, ay no, pero él sí es el líder, el más simpático, el más amoroso. Qué raro. ¿Y en qué edades se da más frecuentemente? Bueno, eso es muy importante. Las edades de mayor riesgo es a los 8 años y a los 12, 13, 14 y 15 años. Ah, en la adolescencia. En la adolescencia. Y ahí me imagino que ahora con el tema de los celulares, el ciberbullying, que quizás nosotros no lo vivimos, pero ellos sí, ahí, ¿cómo controlas eso? Porque es infinitamente mayor el mundo, ¿no? De poder mandar fotos para burlarse, de mandar mensajes, de escribir de cuentas anónimas. Y a veces puede ser hasta peor y más sentirse más hostigado el niño o el adolescente. Eso tiene dos caras. Es peor porque contamina toda la vida del niño, ya no es solamente en el centro. Claro, las 24 horas. Las 24 horas. Pero tiene la ventaja de que tenemos pruebas, de que queda documentado. Claro. ¿Tá? Entonces tiene como esa doble cara de que es peor, pero a su vez hay una prueba donde yo puedo ir y decir mi hijo está sufriendo de ciberbullying. Generalmente la respuesta del centro de estudio, esto es muy importante para los padres, es que eso no pasa en el colegio. Y acá es donde... Son dos alumnos del colegio. Ahí es donde esto surge del colegio. Ahí va, el vínculo viene del colegio, claro. Pero es otra de las respuestas que generalmente se da. El ciberbullying es justamente la misma dinámica que se da en el centro de estudio y pasa a las redes. Solamente en la pandemia, una investigación que yo realicé de varios casos, se dio de que como el aula era virtual, entonces directamente se pasaba al ciberbullying.
no había un intermedio, pero porque estábamos dentro del aula virtual, pero fueron casos muy puntuales. Tenemos que ir cerrando, Silvana. Vamos a reiterar Vero, y cómo acceden las personas, porque es más que interesante y me gustaría reiterarlo. Bien. El método Vero es una caja de herramientas para trabajar la prevención del bullying en los centros de estudio, también es para padres y para víctimas, y pueden acceder a partir de, lo ponen en el buscador de Google y ahí se le va a desplegar la página que ya está cargada con toda la información. La hizo un sobrino mío, Julián, y mi hija, entre los dos, la fueron armando durante todo un año. Y ahí van a encontrar material y herramientas que vamos a ir poniendo cada vez más, y va a haber un protocolo también de prevención y bueno, y las capacitaciones. ¿Ya está habilitada? Ya está habilitada. Se pueden anotar en las capacitaciones que después vamos a ir formando grupos, que por lo general son por Zoom. ¿Vero bueno, por alguna razón en particular? En realidad, Verónica es mi segundo nombre. Nunca me gustó, entonces mi madre y mi padrino me convencían de que era un lindo nombre porque Verónica era una persona muy compasiva, hasta la leyenda de Verónica, que fue la que ayudó a Jesús mientras lo estaban linchando en el camino de la cruz. Es una forma de generar un anclaje positivo con un nombre que no te gustaba. Valentía y compasión. Silvana Verónica. Ahora me gusta. Gracias. Muchas gracias por la visita. Por favor, un placer gracias a recibirte. ustedes. Muchas gracias.